Thank you very much, Vincent, for this clear message. Now I would like to pass the word to Spain. Diego, you have the floor. Gracias, presidente. Recordarán que la última vez que nos reunimos en el Consejo de Competitividad, yo empecé mi intervención hablando de la patente europea, mencionando a Vargas Llosa, que ese día recibía en Suecia el Premio Nobel de Literatura, un escritor en español. Yo hoy me voy a permitir referirme a otro escritor en español, también Premio Nobel, hace 30 años, Gabriel García Márquez, porque después del dictamen del Tribunal de Justicia, bien podríamos decir que asistimos a lo que llama en una novela García Márquez la crónica de una muerte anunciada. Es decir, la crónica de una muerte anunciada de una patente llamada europea, pero que, curiosamente, se apoya en un instrumento no comunitario, como es la Oficina Europea de Patentes de Múnich, una patente llamada europea, pero que discrimina a los europeos, una patente llamada europea que no es realmente una patente con viabilidad porque le falta la pata, la dimensión jurisdiccional, una patente llamada europea, pero que no lo es porque se basa en una cooperación reforzada que discrimina a países europeos. Esta muerte anunciada lo fue por España, por Italia, también por algunos otros países, en un principio, hace algún tiempo, porque una cooperación reforzada tiene que ser siempre el último recurso, y no lo es en este caso, porque una cooperación reforzada es inadmisible en el caso del régimen lingüístico de las patentes. El 118 del tratado es clarísimo a ese respecto, porque además no protege uniformemente, por definición, a los derechos industriales en el conjunto de la Unión, como también obliga el 118, porque creará distorsiones dentro del mercado interior y sobre eso no cabe también una cooperación reforzada. Por tanto, va contra el mercado interior del cual acabamos de hablar hace un momento y hemos apoyado todos entusiásticamente, porque es discriminatoria, es decir, contra el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos y porque crea claramente inseguridad jurídica. Por eso anunciamos la inviabilidad de esa patente. Pero ahora, después del dictamen del Tribunal de Justicia, se ha anunciado y se ha certificado la muerte de esa pretensión de una patente discriminatoria. Es un dictamen esclarecedor al que, curiosamente, el comisario Barnier no se ha referido ni lo ha mencionado, ese dictamen, que contradice claramente la opinión de la Comisión y que contradice claramente la opinión de algunos de los países, gobiernos que me han precedido en el uso de la palabra, que, como decía nuestro amigo Vincent, están muy satisfechos con ese dictamen. Están muy satisfechos, pero la verdad es que las observaciones que se entregaron al Tribunal de Justicia en su momento expresaban lo contrario. La posición de la Comisión, la posición de los países que antes han hecho uso de la palabra, era contraria en sus observaciones, que cita el dictamen. Me parece bastante singular y me quedo un poco perplejo viendo cómo todos aquellos que estaban contra esa posibilidad que ha establecido el Tribunal de Justicia, todos los que estaban a favor de un sistema jurisdiccional extramuros de la Unión, resulta que cuando el Tribunal de Justicia no les da la razón, se muestran satisfechos. Es algo verdaderamente sorprendente y paradójico. Pero la verdad es que la Comisión Europea expresó su oposición a lo que dice hoy el Tribunal de Justicia. La Comisión Europea apoyó esa fórmula jurisdiccional de un tribunal ad hoc fuera de los circuitos de la Unión Europea, y eso ha sido destruido por el Tribunal de Justicia antes de ayer. Eso es lo que ha pasado en ese dictamen. Y creo que hay que sacar consecuencias de eso, cosa que yo por el momento no he escuchado ninguna consecuencia que se extraiga de ese importante dictamen. Ese dictamen da la razón a países como España, como Italia, como otros, y le quita la razón, no le da la razón a la Comisión y a muchos otros países que querían seguir por ese camino fuera de los cauces de la Unión Europea y de su sistema jurisdiccional, que está basado en la posibilidad de intervención de los países
en sus jurisdicciones nacionales y de la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ejerza esa unificación de doctrina a través del procedimiento establecido en los tratados. Por tanto, lo que nos ha dicho el Tribunal de Justicia es que no caben aventuras temerarias fuera de los tratados, fuera del esquema establecido en la Unión Europea, que no caben esas aventuras y que hay que volver a los tratados, a los principios, al derecho primario, al Tratado de la Unión Europea. Por eso es por lo que nosotros, ante ese dictamen, volvemos a plantear una serie de interrogantes y le pediríamos a la Comisión y a la presidencia húngara que nos respondiesen algunas preguntas. Vamos a repartir a todos ustedes una serie de preguntas que nos suscita esta cuestión y, sobre todo, después del dictamen del Tribunal de Justicia. Permítanme que me refiera, de entre ellas, a dos, que destaque dos. La primera, nos tienen que explicar cómo una organización internacional no comunitaria, la Oficina de Patentes de Múnich, cómo puede examinar y conceder un derecho, un título comunitario, un título europeo. Si no es así, ¿me quieren ustedes explicar con qué acuerdos, con qué tipo de acuerdos con esa Oficina de Patentes de Múnich se va a poder llevar a cabo esta concesión de la patente? ¿Qué tipo de acuerdos prevé la Comisión? ¿Qué acuerdos internacionales? ¿Cuál sería la base jurídica para esos acuerdos internacionales? Que deberían, por cierto, aprobarse en su caso por unanimidad. Segunda gran pregunta que yo les querría hacer. El tema jurisdiccional. ¿Qué va a suceder ahora? El comisario Barnier no nos ha dicho absolutamente nada. ¿Cómo se va a reemplazar por la Comisión el sistema jurisdiccional que se acaba de declarar incompatible con el Tratado? ¿Se van a dar nuevas competencias sobre este tema al Tribunal de Justicia? Lo que iría en contra, por ejemplo, de la posición expresada por el Reino Unido, que no quiere que ni una sola competencia vaya a las instituciones de la Unión, ninguna competencia nueva. ¿Se va a hacer eso? ¿Se va a examinar la nueva propuesta? ¿Cuándo se va a examinar? ¿Se va a examinar por un grupo de expertos previamente o se va a ir a la improvisación que hasta ahora ha presidido todo el tratamiento de esta cuestión en el Consejo? Nos gustaría que nos respondiesen a esto. Una improvisación que lógicamente conduce a la debilidad con la que nace esta propuesta y que se ha puesto de manifiesto cuando algunos Estados miembros ya dicen, y en el texto que hemos leído de propuesta de la Comisión al respecto, ya dicen que se pueden ir en un futuro, que pueden abandonar. Y por eso es por lo que en esa propuesta de decisión, en los textos de la Comisión propuestos por la Comisión, se habla de la posibilidad de que algunos Estados se vayan de esa cooperación reforzada. Por ejemplo, el caso del Reino Unido, que lo ha dicho explícitamente. Me gustaría que el Reino Unido nos explicase si se va a ir, por qué se va a ir, cuándo se va a ir, podría irse o no irse. Creo que sería un elemento de seguridad el saber cuál es el propósito del Reino Unido o de otros países que piensen en ausentarse. Es curioso cómo arranca una cooperación reforzada previendo que algunos Estados ya abandonen en el futuro la nave. Esta inseguridad en la que nos hemos adentrado ya era muy clara antes de conocer el dictamen del Tribunal de Justicia. Y lo habíamos anunciado, países como España, como Italia. Pero ahora aún es todavía más absurdo el que queramos seguir adelante cuando acabamos de conocer el dictamen del Tribunal de Justicia que lo cambia todo. Porque un sistema de patentes unitario sin sistema jurisdiccional es como un coche sin ruedas, que no nos lleva a ningún lado, que no nos lleva a ninguna parte. Y la pretensión de decir, no, esto no tiene nada que ver. Una cosa es el régimen lingüístico, otra cosa es el sistema jurisdiccional. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Tiene todo que ver, absolutamente todo que ver. No es posible avanzar sin tener un sistema jurisdiccional adecuado, del cual no sabemos absolutamente nada porque el que había sobre la mesa ha sido destruido por la decisión del Tribunal de Justicia. Así que yo creo que deberíamos detener este camino, esta huida hacia adelante. Yo le pido al Consejo que detenga esta huida hacia adelante, en la que hay muchísimas incógnitas, y que reflexionemos para poder avanzar todos juntos y con todos los elementos sobre la mesa. Porque una propuesta de patente unitaria que no cuente con todos, y esa es la gran lección de la decisión del Tribunal de Justicia,
no puede avanzar, especialmente en temas tan importantes como la patente y en temas tan importantes como el régimen lingüístico. No puede avanzar. Por eso es por lo que proponemos que se posponga esa decisión, que trabajemos a fondo en ello, que hagamos que la patente comunitaria, la patente europea, que es necesaria, nazca fuerte y nazca robusta y no nazca prácticamente moribunda después de este dictamen del Tribunal de Justicia. Y que no haya dudas. Si no se hace así, nosotros nos veremos obligados, y desde luego ya lo anunciamos, a ir a un recurso del Tribunal de Luxemburgo, que realmente es una institución que lo ha demostrado antes de ayer, sí que tiene las ideas muy claras. Muchas gracias, señor presidente.